Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Hay que ver la vida, aunque a veces toque sufrirla. 1 de diciembre del 49, Pablo nació. Pablo Escobar, la verdad detrás de la ficción. Soy Escobar. Amigos de mis redes sociales, un saludo muy especial. Muchas gracias por estar de nuevo aquí acompañándome. Como siempre, intentando entregarles a ustedes lo mejor de nosotros, haciendo de este proyecto, que ya se arrancó hace un capítulo, que lo hicimos en vivo y en directo. Ya hoy entramos con el segundo capítulo de la serie El Patrón del Mal, contándoles a ustedes esa realidad verdadera. Los puntos que tuvieron que ver se dejarán ahí en el paso, pero en los que hablan cosas que no tienen nada que ver con Pablo, se los iremos contando a ustedes poco a poco. En este, como se los digo, el segundo capítulo, y hoy estamos transmitiendo desde una de las caletas de Pablo Escobar. Estamos saliendo por una de ellas para poder contarles a ustedes esa historia magnífica que, como siempre lo digo y lo reiteraré siempre también, y perdón la redundancia, es que mucha gente cuenta muchas cosas de Pablo, pero a muy pocos nos tocó vivirla. Entre esos, a mí, y por eso hoy estoy desmitificando todo lo que hablaron de Pablo Escobar Gaviria en la serie El Patrón del Mal. Y para comenzar, para poderles empezar a contar a ustedes de esa historia, arranca el segundo capítulo del Patrón del Mal con la moto Lambretta en que Pablo se movía, donde la colocan de multicolor. Era real que la moto la pintaban, pero era de dos colores. Siempre eran dos. Los dos primeros colores que utilizaron en esa moto fue el rojo y el negro, y de esta manera cuando salían a hacer sus fechorías y se estaban escapando, pues la policía empezaba a preguntarle a los de un lado y a los del otro. Unos decían que la moto era roja, los otros decían que la moto era negra, y por eso nunca llegaban a saber verdaderamente cuál era el color de esa Lambretta. Muestran a Gustavo Gaviria en la misma serie, en este segundo capítulo, preocupado. ¿Pero preocupado de qué? Gustavo era de las personas más tranquilas del mundo. Gustavo tenía la capacidad de burlarse de la policía de frente de ellos, de la policía estar buscándolo a él y él estar detrás de ellos. Les cuento, tuve la oportunidad de estar con Gustavo Gaviria en Egipto de paseo, cuando ofrecían $10 millones por ellos y lo buscaba todo el mundo. Los americanos para abajo, todas partes lo buscaban, y Gustavo Gaviria estaba con nosotros de paseo por toda Europa, por Egipto. Entonces, ¿de qué iban a ver a Gustavo Gaviria preocupado? Pues eso solamente le cabe en la cabeza a aquella persona que se dedicó a escribir el guión del Patrón del Mal. Hablan de una supuesta captura de Pablo por un banco, por una cuestión de un banco, y que supuestamente lo entrega una persona del mismo barrio, supuestamente la persona de la tienda, y que esa persona termina asesinada. Esta pregunta me la realizaron en el en vivo que hice hace unos días, y les quiero contar. Por eso es que les decía, tienen que darme en espacio para yo poder ir mirando. Como se los he dicho siempre, nunca había visto esta serie, ni he leído ningún libro, porque la historia, ¿quién más la va a saber que le tocó vivirla, en este caso a mi persona? Entonces, ahí hablan, o me preguntaban que si era verdad que esa persona había muerto, o que la habían matado, que Gustavo había contratado al Chili para que matara a esta persona. Eso es totalmente falso. Nunca ninguna persona que vivía en el barrio fue asesinada por orden de Pablo, o por Gustavo, o por orden de Gustavo. Y adicional a eso, lo más importante es que el Chili no empieza a trabajar como ellos
quieren hacerlo ver. O sea, es como si el Chile en ese momento hubiera arrancado a trabajar para Pablo. En esa captura, o cuando tienen capturado a Pablo en la cárcel, muestran a Pablo hablando con la boca llena, como si no tuviera ningún tipo de modales. Yo creo que están totalmente equivocados. Te debiste haber ubicado un poco más quien escribió toda esta serie, porque está totalmente salido de la realidad. Pablo era una persona totalmente muy bien educada, que cuando usted se sentaba a comer con él, aunque comiera su comida típica colombiana, lo que más le gustaba era el arroz, huevo y plátano maduro picado en pedacitos, se lo hacía nada más y nada menos que Teresita, como no recordarla, murió de cáncer en un barrio que se llama el Estadio, acá en Medellín, en la casa de mi abuela. Recuerdo que el último regalo que le dio Pablo, queriendo que los últimos días de Teresita fueran muy bien vividos, por consejo de mi tía Gloria, la tía que más quería a Pablo, pues le compran a la nana, que se llamaba Teresita, un carro y le parquean un carro en la parte de afuera y le colocan un conductor para que ella fuera la patrona en sus últimos días de vida. Ella muere de cáncer y la traigo a colación porque ella era la que estaba encargada todos los días de conseguirle a Pablo su plátano maduro. Entonces, ver a Pablo comiendo con la boca llena, totalmente salido de la realidad. También en este mismo capítulo cuentan que Pablo conoce a Santo Efimio dentro de la cárcel cuando lo capturan. Eso es totalmente falso. Pablo conoce a Santo Efimio en el proceso de la política, se lo presentan en el proceso de la política y él, como buen aprovechado que era, hablo de Santo Efimio directamente, pues se involucra con Pablo, una sombra de no un árbol, sino de todo un Amazonas, cubriéndole y entregándole el dinero para que pudiera hacer lo que nunca logró ser, que era presidente de la República. Dicen dentro de esta serie que mi abuela va a visitar a Pablo y le pregunta, ¿quién fue? ¿Fuiste vos o fue Gustavo? O sea, como queriendo hacer ver a que mi abuela estaba haciéndole el reclamo a Pablo de quién había sido la persona que había cometido la fechoría. Primero, falso que hubieran capturado a Pablo por el robo de un banco. Segundo, falso que hubiese conocido ahí al senador. Y tercero, falso que mi abuela hubiese ido a hablar ahí con Pablo para eso. También hay un proceso de maltrato verbal de Gustavo totalmente salido de lo común, nada tiene que ver con eso. Y supuestamente ahí manda Pablo, también otra mentira, a Gustavo a que contrate a Pinina. Pinina ni siquiera trabaja con Pablo, eso es totalmente falso, ahí no fue donde se conoció Pinina con Pablo, para que manda a Gustavo que lo contrate, supuestamente Pinina del barrio Antioquia, otra falacia, y que lo contrate para que vaya y mate a la persona que los delató por el robo, porque supuestamente lo había visto robándose el banco y entonces era la forma de desquitarse con esta persona. Es totalmente falso y dicen que Pinina tenía una hermana que era prostituta. Yo no sé de dónde sacan una imaginación tan fuerte para poder tirar a Pinina con una hermana prostituta, cosa totalmente salida también de lo común. Y adicional muestran a Gustavo Gaviria tomando alcohol, tomándose una copa de aguardiente. Se ve que nunca leyeron ni siquiera un poco de esa historia de Gustavo. Gustavo era una persona que no tomaba, lo mismo que Pablo. Pablo cuando se sentaba a tomarse, pedía una cerveza sin alcohol y daba la orden que le sirvieran la segunda cerveza, pero era rellena de Bretaña dentro de esa cerveza sin alcohol. Pablo no consumía alcohol, Gustavo tampoco consumía alcohol. Después, dentro de esta misma cinta, muestran a Pablo que va a ir a ver una casa que va a comprar. No sacaron ni siquiera el tiempo para darse en cuenta que en esa época los teléfonos de Medellín no eran de 7 dígitos. O sea, algo tan simple como eso es otra mentira que le quisieron meter a la gente. Pablo lo muestran como si estuviera también en la cárcel al lado de su patrón. Pablo nunca, óiganlo bien, nunca Pablo tuvo un patrón. Pablo fue patrón
de muchísima gente. Muchísima gente estuvo al lado de Pablo sin Pablo ser patrón, pero lo trataban como patrón. Entonces esa es otra mentira que yo no sé de dónde la sacan. Supuestamente Pablo con un patrón dentro de la cárcel, o sea, algo totalmente ridículo. Dicen en este mismo proceso, que Pablo, cuando ya había salido de la cárcel, porque pues habían matado a quien los había delatado, entonces ni siquiera alcanzaron a enterrar el féretro cuando Pablo ya estaba por fuera, que Pablo había comprado una pequeña finca y en esa finca fue donde conoció a los Ochoa, porque los Ochoa querían que Pablo le hiciera toda la mercancía para que se la vendiera a ellos. Eso es totalmente falso. Pablo jamás compró cocinas, jamás tuvo nada que ver con cocinas. Pablo compraba la mercancía ya hecha, eso sí era demasiado exigente en que la pureza de su producto fuera de primera. Lo que dicen ahí de las pacas de kilo y cuando lo llaman cosos, es verdad que pusieran cada producto fuera con 1 kilo exactamente prensado. Eso viene desde esa época por Pablo, él fue el que lo ideó para que poder llevar el balance de la cantidad de producto que se hacía y que se les entregaba a las otras personas. Entonces hay que dejar claro, Pablo jamás procesó droga. Pablo se dedicó a realizar o a conseguir rutas para los que no lo saben, era la forma de poder transportar la droga desde Colombia hacia las otras partes del mundo. Entonces, hay una cantidad de mentiras, como se los vengo diciendo a ustedes, y es para que ustedes puedan saber qué es verdad y qué es mentira dentro de este segundo capítulo del patrón del mal. La verdad que ha sido un capítulo que me ha dejado bastante preocupado en todo ese proceso que se habla de la cantidad de mentiras. Siempre he dicho que no he alcanzado nunca a ver un capítulo o un libro, leerlo más de 5 hojas y un capítulo de un programa de televisión, una serie o una telenovela que alcance a verla más de 5 o 10 minutos por la cantidad de mentiras. Pero como me comprometí con todos ustedes que les iba a entregar la respuesta a lo que fuera mentiras dentro de cada uno de estos procesos, pues aquí les estoy entregando el segundo capítulo del patrón del mal para que ustedes puedan saber qué es verdad y qué es mentiras. Muchísimas gracias, espero nos podamos encontrar en el en vivo el próximo lunes y adicional a esto que continúen con el proceso porque la próxima semana tendremos el número 3 para que ustedes sepan que era verdad y que eran mentiras de lo que se hablaba de Pablo Escobar Gaviria en la serie El Patrón del Mal. Chao, chao, no olviden suscribirse, darle clic a la campanita y de esta manera ser los primeros que les llegue la notificación cuando salga el próximo capítulo. Yo aprendí que la vida a veces se pierde y pocas veces se gana. Eso lo aprendí de todo lo que yo viví. El que no conoce de su historia está condenado a repetirla. Hay que ver la vida, aunque a veces tengo que sufrirla.